Ahora sigan con su vista, por favor, el pasaje que estudiaremos. La semana pasada iniciamos un estudio que le llamamos Jesús en Jonás, y obviamente empezamos a estudiar el libro de Jonás, y con un panorama para conocer un poquito del profeta. Sin embargo, vamos a ver ahora más en detalle y vamos a revisar los primeros 3 versículos del libro de Jonás, y quiero que sigan con su vista lo que escrito está en la palabra de nuestro Dios. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Amén. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tanta misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias porque nos has reunido hoy aquí para escuchar tu voz. Y si no es por tu Santo Espíritu, es totalmente imposible escucharte. Pero precisamente por tu Santo Espíritu es que también esta palabra puede ser aplicada a nuestras vidas, puede volverse esa vida en abundancia que Jesucristo vino a darnos, y entonces el brillo de tu gloria será vista en medio de tu iglesia, delante del mundo que anda en total oscuridad. Hágase tu voluntad hoy, Padre, y salva a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Señor. Amén y amén. Siéntense, por favor. Hace unos años en Estados Unidos, 2 personas asesinaron a alguien, y durante el juicio acerca de este asesinato, en algún momento el fiscal, el acusador de los posibles, de la pareja de asesinos, el fiscal trajo un testigo que fue demasiado contundente su testimonio como para mostrar que realmente esas 2 personas sí habían sido culpables del asesinato. Y el abogado defensor lo que le dijo al jurado fue esto: si ustedes pueden considerar que esto que dijeron este hombre, si ustedes pueden considerar eso, es que también creen que Jonás fue tragado por una ballena. O sea, este es un problema que ha existido a lo largo del tiempo. Mucha gente te dirá, como a mí me lo han dicho no sé cuántas veces durante 28 años, ¿cómo es posible que puedas creer tantas cosas que están escritas ahí que ni siquiera un niño podría aceptarlas como verdad? Pero precisamente por cuanto nuestro Señor Jesús, lo leímos y fue lo último que vimos el domingo pasado, nuestro Señor Jesús en Mateo 12, versículo 39 al 41, dice que precisamente lo que ocurrió con Jonás
en el vientre del monstruo marino, porque así es como le llama el Señor Jesús, eso mismo sucederá cuando Él esté en el centro de la tierra por 3 días, antes de resucitar. Ahora, si nuestro Señor Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida para conocer a Dios, lo dice como una total verdad, entonces tampoco podrás aceptar, si es que no crees en que un pez grande traga a una persona y está vivo dentro de ese vientre, si no puedes aceptar eso, tampoco podrás aceptar que eres un enemigo de Dios y estás bajo el juicio de Dios, porque tus pecados provocan la ira de un Dios santo. No vas a aceptar eso bajo ninguna circunstancia, porque la única manera de poder ser salvo del juicio venidero y de la ira de Dios es a través de la señal de Jonás en la vida de Jesús. Cristo vivió sin pecado alguno, Cristo murió en la cruz por pecadores para salvarlos, y Cristo resucitó de los muertos, ascendió, y Él es Rey y Señor, y lo demostró. ¿Quiénes lo hemos creído? A quienes se nos ha revelado. Y lo que vemos aquí precisamente es que en el primer versículo estamos viendo con que Jonás está recibiendo la palabra del Señor. Ese va a ser nuestro primer aspecto que estudiaremos de este pasaje, recibiendo la palabra del Señor. El segundo aspecto, en el versículo 2, veremos comunicando la comisión del Señor, comunicando la comisión del Señor. Y el tercer aspecto, huyendo de la presencia del Señor, huyendo de la presencia del Señor. Entonces, tenemos la palabra, tenemos el mensaje y tenemos una respuesta a ese mensaje. Y obviamente mi anhelo es que toda persona que atraviese esa puerta pueda escuchar la palabra, pueda recibir la misión y la comisión del mensaje, y obviamente responda. ¿Cómo? De una sola manera, como lo ha dicho el Señor a través de toda la palabra, con arrepentimiento de pecados y fe en el Señor Jesucristo. Recibiendo la palabra. ¿Quién puede recibir la palabra? ¿Quién? ¿Todos? Discúlpame, no. Dice la palabra en el versículo 1: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Eso es lo que dice la palabra. Vino palabra del Señor a Jonás. Ok. Lo primero que tenemos que entender es que vino la palabra. Cuando la palabra de Dios viene, ¿a quién le interesa la palabra de Dios? ¿Quién anda buscando escuchar a Dios? Ayer mi chula y yo andábamos con una señora y caminábamos con esta persona, y esta persona traía colgado una pulsera con todos los santitos de todo el mundo, todos los que te puedes colgar se los traía, y de repente tenía que quedar bien con nosotros como posibles clientes, y la cuestión es que cuando estaba ella tratando de quedar bien, de repente se le atoraba algo y decía, y ahora, y cuando superaba el asunto decía, ay, bendito sea Dios que se pudo. Y luego otra vez, como 5 veces pasó en el lapso de la entrevista, se le atora alguna situación y, ay, bendito sea Dios. El único momento de hablar de Dios es cuando tienes que usarlo. Y aún ese bendito sea Dios, cuando traes a muchos dioses envuelto en tu muñeca o muchos dioses metidos en tu corazón, el nombre de Dios se vuelve un mero amuleto. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos han oído eso? Y lo dice una persona que tú sabes que no tiene nada que ver con Dios. O sea, el usar a Dios es una cosa,
El hablar de Dios es otra cosa. El hablar a Dios también, pero el que Dios te habla a ti, escucha bien, el que Dios te hable a ti y que te sea posible escucharlo, solo depende de Él. ¿Escuchaste bien? El que Dios ahorita, que está exponiéndose su palabra, y si esta palabra es capaz, como lo leímos todos juntos, de atravesarte como una espada de dos filos, llegar y abrirte tu conciencia pecaminosa, oscurecida, engañada, que vive en los terrenos del mundo, aun cuando el Señor te lavó, pero sin embargo, que quiere volver a vivir en los rudimentos de la vida cristiana. O vamos a ponerlo de otra manera, otro esquema. Simplemente estás muerto. Entras aquí caminando porque estás muerto, y estás muerto espiritualmente y totalmente. Tus ojos han sido sellados, tus oídos han sido cerrados, el entendimiento lo tienes entenebrecido, y sin embargo caminas bajo el príncipe de este mundo. Lo dice Efesios 2. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, y está diciéndole a los creyentes, siguiendo la corriente de este mundo, que es conformado o sometido por el príncipe de este mundo, y por lo tanto eran hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. Y Pablo dice también nosotros, y todo eso lo dice en Efesios 2, versículo del 1 al 3, y nosotros también en otro tiempo seguíamos los deseos de nuestro corazón, todos los deseos de nuestro pensamiento, y éramos hijos de desobediencia, lo mismo que todos. Pablo está diciendo acerca de su condición anterior. El detalle es esto, el detalle es que tú puedes entrar en esa condición muerto. Puedes entrar totalmente en esa condición esclavo de Satanás. Puedes entrar totalmente sujeto a lo que dice el mundo de ti y de tu vida y de las cosas que te rodean. Y también sujeto a tus propios deseos, tus vanos deseos. El detalle es, repito, que si Dios te habla, hay una respuesta. Si Dios te habla, hay una respuesta. Y aquí vemos claramente que vino, palabra de ¿quién? Señor. Entonces, no solamente Dios, solo a los que Él quiere los hace oír su voz. Solo. ¿Por qué? Pues precisamente por lo segundo que vemos en esta oración. Palabra del Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor es el Rey soberano sobre toda su creación. Es Él. O sea, no es cuestión de que yo trate de convencerte a ti de nada. Es más, veamos en el capítulo 8, que mucho lo usamos para, como dice mi abuelita, para, como decía, una muestra, un botón. ¿Y qué dice en el Juan 8, versículo 43? Juan 8, 43. Dice la palabra, hablándole a quién. En el 30 y 31 dice que estas cosas que voy a leer se las está diciendo a quienes. En el 30 y en el 31 dice a los que creyeron en Jesús. A muchos. Dice aquí, muchos creyeron en Él. Entonces, versículo 31, Jesús empezó a hablar con los que habían creído en Él. Si ustedes permanecen, escuchen la condición en el 31, si ustedes permanecen en mi palabra. Ahora, ¿cómo puedes permanecer en algo que ni siquiera has podido recibir? ¿Cómo? Imposible, imposible. Si no la recibes, vino la palabra del Señor a Jonás. Vino la palabra del Señor a Jonás. Obviamente Jonás la recibió. ¿Por qué? Porque Jonás era un hijo de Dios, un siervo de Dios, del pueblo de Dios. Vino palabra del Señor, el Señor, y aquí lo vemos. Estos habían creído en Jesús, igual que mucha gente cree en Jesús. Y les dice en el versículo 31, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Ahora, repito, habla de qué? Permanecer en su palabra. Y es entonces que es la única posibilidad de poder llamarte tú como un discípulo de Jesús, es que
permanezcas en su palabra, pero para permanecer tienes que haberla recibido. Ahora, ¿qué es lo que dice? Ahora sí, el pasaje que quería que leyéramos juntos, en el pasaje en el 43. El 43 dice: ¿por qué, nuestro Señor Jesús hablando, por qué ustedes no entienden lo que yo les digo? O sea, mis palabras, ¿por qué no las entienden? ¿Por qué no entienden lo que yo les digo? Esa es una pregunta que les hace Jesús a los que habían creído en Él. ¿Por qué no entienden lo que yo les digo? Segunda pregunta, en el versículo 43. ¿Por qué no pueden qué? Oír. ¿Se fijan? Entonces, entender es secundario ¿a qué? A poder oír. Primero tienes que oír y después puedes entender, y cuando entiendas vas a permanecer. Oír, entender y permanecer. Esos son los pasos. No te puedes brincar alguno. Y dice en el versículo 44, ustedes, está hablándole a los que creyeron en Jesús, son de su padre el diablo. O sea, ¿pero qué pasa aquí? Es que habían creído en Jesús. Sí, pero eran hijos del diablo. Ustedes son, qué directo es nuestro Señor, ¿verdad? El Maestro. No tengo nada contra ti, aclaro, mi amado amigo o mi amado hermano. Pero dice aquí claramente que ustedes son de su padre el diablo, a los que habían creído en Jesús, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido permanecer otra vez. No se ha mantenido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es un mentiroso y es padre de mentira. Pero, versículo 45, porque yo les digo, palabra del Señor, yo les digo la verdad, no me creen. O sea, ya no se trata de creer en Jesús, ahora se trata de creer en las palabras de Jesús. Versículo 46. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? O sea, está hablando Jesús con gente que creía en Jesús, que creía no cometer pecado alguno, pero Jesús ahora se las voltea y les dice: a ver, ¿quién me señala que yo tengo pecado? Jesús, el Hijo de Dios. Sí, vino en cuerpo como tu cuerpo y el mío, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, pero sin pecado. Vivió la vida perfecta, en total sometimiento, porque él escuchó la voz de Dios, entendió la voz de Dios y se mantuvo, permaneció y vivió la voz de Dios. Su padre. Dice en el versículo 46, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Pregunta. Y si yo digo la verdad, otra vez, palabra del Señor, digo la verdad, ¿por qué entonces ustedes no me creen? O sea, ya no está diciendo Jesús, ustedes creyeron en mí. No, mis palabras son verdad. Y no las pueden oír. Por lo tanto, tampoco las pueden entender. Y menos permanecer en ellas. ¿Por qué ustedes no me creen? Versículo 47 es clave de todo esto que tiene que ver con Jonás. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso, dice nuestro Señor Jesús, no escuchan. ¿Por qué? Porque ustedes no son de Dios. Porque ustedes no son de Dios. Se fijan, nada más hay. La posibilidad de que lo que estoy hablando lo escuches tiene que ver con Dios, no tiene que ver con el doctor Roberto Perales, tiene que ver con Dios. Si viene a ti la palabra del Señor,
el dueño de todo el universo, el que creó todo por medio de ¿qué? Génesis 1, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios te fue dada vida. Si lees en casa Santiago 1, versículo 18, Santiago 1, 18 y Primera de Pedro 1, 23, Santiago 1, 18 y Primera de Pedro 1, 23, los dos versículos dicen que tú eres creyente solo porque naciste de nuevo por medio de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios fue hablada en un púlpito, o la palabra de Dios fue dada en privado. Alguien te dio un pasaje de la palabra de Dios y la palabra de Dios te trajo a vida, la vida verdadera, la vida en Cristo. Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Él rompió las cadenas de la esclavitud que tenías al príncipe de este mundo. Él aplicó toda la vida de Jesucristo perfecta, el sacrificio por tus pecados y mis pecados, porque Dios, siendo un santo, santo, santo Dios, tiene que ser también justo, y un Dios santo y justo no puede dejar sin castigo al culpable, y tenía que castigarte a ti y a mí, y lo hizo en su Hijo. Su Hijo, con su vida perfecta, habiendo librado de caer en tentación, fue a la cruz y fue el Cordero sin mancha que vino a quitar el pecado del mundo que Dios le concede escuchar el mensaje de salvación. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Cómo te vas a arrepentir si primeramente no te ves como un pecador delante de Dios? Un Dios santo y justo. Solamente volteando a ver a un Dios santo te ves como eres. Solamente porque Dios en su palabra te lo puede dar, te puede abrir tus oídos, porque dice la palabra en Romanos 10, 17, la fe resulta ¿de qué? Del poder oír. ¿Y quién es el que abre tus oídos? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Ok, entendemos entonces ya, si vino la palabra del Señor a Jonás es por esto, porque Jonás era un hombre de Dios. Entendemos eso, ¿verdad? O sea, si llegó la palabra a quedarse Jonás es porque realmente Jonás era un hombre nacido de nuevo. Era un hombre realmente espiritual. Ese es lo primero que tenemos que ver, que sí llegó la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y Señor implica gobierno, reinado. ¿Ok? Implica gobierno, reinado. Y eso tiene que ver con soberanía. Soberanía. En el momento que Dios te da la palabra para que vivas, pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz. De estar en esclavitud a Satanás, a la cultura y pensamiento del mundo, a una total cosmovisión y mentalidad de Cristo que está a lo largo de toda la palabra, que es la única que va a poder cambiarte la manera de ver cada minuto de tu vida. Y además de eso, tu carnalidad, tu tendencia a ser tú tu propio Dios, también lo puedes matar diariamente. Romanos 8:13 dice que si nos ha sido dado el Espíritu Santo es para mortificar, para matar la carne, lo carnal en nosotros, lo terrenal en nosotros. Colosenses 3 lo dice también. Gálatas ya lo vimos, andar en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Podemos hacerlo. ¿Quiénes? Los que ya tenemos la posibilidad de que la palabra de Dios siga limpiándonos. Juan 17, tú y yo sabemos que el Señor en su oración estaba rogando, santifícalos a su Padre antes de ir a la cruz, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos aparta, nos edifica. Sigue formando a Cristo en nosotros. ¿Qué? La palabra de Dios. Es el poder de Dios. El Evangelio de Jesucristo es, Romanos 1:16, poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Y quién lo cree? A todo aquel a quien le ha sido concedido, solo por gracia, solo por fe, solo por la palabra, solo por lo que hizo Cristo y solo para la gloria de Dios. Es así. Eso es cristianismo, mi amado. No tiene nada que ver con hombres. Tiene que ver con el hombre. Dios que visitó la tierra, el hombre. Dios que fue a la cruz y murió en tu lugar y mi lugar. Y Jonás tenía esa convicción.
Jonás había ya servido, no solamente había sido apartado como parte del pueblo de Dios, sino además había servido como profeta. Segunda de Reyes, ya lo habíamos visto la vez pasada en este pasaje, en Segunda de Reyes, tenemos el 15:4, cuando Jonás ya había servido en el reino de Israel bajo el rey Jeroboam II. Y ya había profetizado, ya le había dado una palabra de que iban a ser restauradas todas sus fronteras, que sus enemigos iban a ser vencidos. Le dio una palabra de consuelo al rey y al pueblo. Y ya Jeroboam ya está haciendo lo que ya de parte de Dios había recibido. Sin embargo, este hombre que ya había servido a su Señor, que ya había escuchado la voz de Dios y la había transmitido, ahora escucha la palabra de Dios. Y ya supimos, ya lo leímos, los 3 versículos. ¿Qué hace? Huir. Tenemos que entender, repito, la responsabilidad que implica el haber ya recibido la palabra de Dios. En Juan 10, versículo 27, Juan 10, versículo 27, nuestro Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amados, eso es lo que hacen las ovejas del Señor. Si lees Marcos, el capítulo 1, nuestro Señor Jesús, después, a partir del versículo 15, cuando dice: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso dice el versículo 15, pero el versículo 16 en adelante hasta el 20, empieza el Señor ¿a qué? Empieza a llamar a uno y a otro. ¿A quiénes? Empezó con pescadores. Del 16 en adelante tú te das cuenta que llama a Andrés, llama a Pedro, llama a Juan. O sea, los llama, ¿y qué hacen? En todos los pasajes que vas a leer tú en casa con mucha tranquilidad, te vas a dar cuenta que ¡pum!, inmediatamente responden. ¿Sabes? Dime una cosa, si ahorita Jesucristo entrara aquí y dijera: todos al suelo, ¿quién se resistiría? Te voy a decir quién: los que no son nacidos de nuevo. Pero si por el Espíritu puedes discernir que ese hombre que está ahí es Dios, tú vas al suelo y pegas la cara y no la levantas hasta que Él diga. Uno escucha la voz y uno atiende al llamado. Y el Señor lo que quiere para su pueblo es: arrepiéntete, mi amado, deja de vivir como lo que no eres. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en el libro de Jonás. ¿Por qué? Porque hay un rey y Señor de su pueblo que envía la palabra, y la palabra no puede regresar a él vacía, sino hace aquello para lo cual es enviada. Somos responsables de lo que hagamos o dejemos de hacer con su palabra. Ahora, este hombre Jonás, profeta, ya ser un hijo de Dios, ya haber podido escuchar la voz de Dios por su pura misericordia, es un tremendo privilegio que no merecemos nadie. Y sin embargo le va a ser dado a una persona que jamás fue a la escuela, como le va a ser dado a un físico ganador de premio Nobel. O sea, para el Señor no hay títulos ni hay nada de posturas, porque para el Señor todos somos creación de Él. Pero a los que Él decide salvar los va a llamar, y solamente los salva por medio de su palabra. Y viene palabra de Dios a Francisco, a David, a Laura, a Gema, viene a su pueblo. Jonás era de los suyos. Y Jonás escuchó, recibió la palabra de Dios. En el momento que eres de los suyos y que puedes recibir la palabra y entiendes que te está hablando a ti, no a nadie más, no al vecino, ni a tu esposa, ni a tu hijo, ni a nadie, sino a ti, en ese momento tienes una responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con el llamado de Dios? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te llama? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te ordena?
Bueno, primeramente tuviste que poner mucha atención, entonces hay que saber escuchar. Y la única manera de poder escuchar a Dios todos los días, aquí está, es teniendo una conferencia con Él privada. Esta es la manera de escuchar a Dios, solo por la palabra. Pero hay que escuchar a Dios, que nos ha sido dado ese tremendo privilegio, pero no solamente escuchar. En el momento que escuchamos tenemos una responsabilidad, obedecer, responder a esa palabra. Ok, entonces vino palabra del Señor a Jonás. Ya vemos eso. Entonces, esto tiene que ver con ¿qué? Con reino soberano de un Señor, porque Él es el que le dio la palabra a su Señor. Y obviamente está en escuchar y en obedecer. Y habla esta porción de ¿qué? Soberanía. Soberanía. Dios tiene todo el derecho sobre Él. Segundo versículo, ¿cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? El Señor le dice en el versículo 2, ahora vemos cómo le comunica la comisión. Le está dando una comisión, le está haciendo un encargo a Jonás. ¿Qué le llama? Si ya recibió la palabra, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Levántate. Fíjese el llamado, levántate. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto le va a dar la comisión, ahí va la tarea, esta es la tarea, levántate. Es algo así, es algo abrupto. Miren, el detalle con Jonás es que podía estar en una posición o en un momento de su vida muy cómodo. Y el Señor, levántate. ¿Sabes? Isaías, como profeta, en el capítulo 6 de Isaías, los primeros 3 versículos, Isaías se encuentra con un Dios que le hace vislumbrar un poquito de la grandeza, del brillo, del trono, del rey. Y en ese pasaje de Isaías 6, lo que escuchamos es a Isaías totalmente impactado con la gloria que está viendo, con el manto del rey que cubre todo. Y entonces, después de estar viendo al rey impactado, escucha que el rey tiene una misión. ¿Y qué dice Isaías? Ok, yo voy, envíame. Pero antes, él tuvo un impacto de un rey que gobierna todo el universo. Y en cuanto tuvo eso, ya su corazón estaba así. Y cuando el rey dice, ¿quién? Yo voy, envíame a mí. Y dice, pero sé que soy una persona de labios inmundos, sé que soy un pecador. Lo primero que ve delante de su santidad, del Rey Santo, es ver su pecaminosidad. O sea, soy inmundo, pero quiero hacerlo. Y dice que un ángel aplica con unas tenazas un carbón encendido y se lo pone en su boca. Pero vamos, esta fue la preparación de Isaías para el ministerio. No estamos viendo esto en el caso de Jonás. Ahora tenemos el caso de Jeremías, otro profeta, otro siervo del Señor. ¿Qué vemos con Jeremías? No es una relación de un Dios santo y rey que está ordenando, sino aquí tenemos otra relación, una de un padre que habla con su hijo. Y le dice a Jeremías, pero es que el primer capítulo de Jeremías dice, pero es que yo soy pequeñito, yo no sé hacer las cosas, o sea, estoy incapaz. Pero Dios le habla como un padre. ¿Para qué? Para la misión que le va a dar. Otra vez, vemos una preparación y luego viene el envío, la comisión. Este no es el caso de Jonás. Jonás simplemente se le dice de pronto, levántate, ve a Nínive, proclama contra ellos que el juicio de Dios está viniendo porque toda su maldad ha subido delante de mí. Por sorpresa lo toma. Eso es lo que le está dando, es una sola orden. Ahora, repito, esta es la comunicación de la comisión.
ya, aquí tiene la tarea. Obviamente, ¿de qué estamos hablando? De que Dios está ordenando, ve y declara mi juicio sobre Nínive. Ese es el mensaje que va a tener que dar. Ahora, ve un poquito más adelante, dale un profeta, Miqueas, dale a otro profeta, Nahum, lo está enviando a Nínive. Ahora ve en Nahum, porque Nahum ya le había tocado profetizar acerca de Nínive, ya conocía Nínive. ¿Quién era Nínive? Nínive era la capital del imperio asirio. Acérrimos enemigos del pueblo de Dios, terribles, eran sanguinarios, eran de los que cortaban pedacitos y hasta con las manos de las víctimas hacían así para poder ridiculizar al resto del pueblo. Era un pueblo terrible. Sí, no, los cárteles de ahorita se quedan cortos. Ellos eran así. Fíjense cómo lo dice Nahum. Nahum está hablando ahora de Nínive. En el capítulo 3, esta es la descripción de Nínive. Ahí dice en el capítulo 3 de Nahum, estamos hablando 2 libros después de Jonás, para los que andan extraviados en donde anda Nahum. No anda en Nínive, está aquí en la Biblia. Ok, entonces, ruina total de Nínive, ¿se fijan? Eso es lo que dice el capítulo 3. ¡Ay de la ciudad sanguinaria! Toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña, chasquido de látigos, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres tropiezan en los cadáveres. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos, levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicias, te haré despreciable y haré de ti un espectáculo, y sucederá que todo el que vea huirá de ti y dirá: asolada está Nínive, ¿quién llorará por ella? ¿Dónde te buscará consoladores? Ok, regresémonos a Jonás. Esa es Nínive, esa es una pequeña postal de Nínive. Sanguinaria, terrible, idólatra. Ok, esa era la ciudad a la que tenía que ir Jonás. Entonces, volvemos a nuestro texto en Jonás capítulo 2. Levántate, o sea, sal de tu comodidad, ve, implica, muévete, pero ya. ¿A dónde? Ve a Nínive. Ay, Señor. Ve a Nínive, la gran ciudad. Ve a Nínive, la gran ciudad. Habían varias situaciones que Jonás podía considerar. Lo que acabamos de leer, una ciudad tan sanguinaria, una ciudad que aborrecía a los judíos y a todos los pueblos que estaban alrededor, una ciudad amurallada en extremo porque era una ciudad guerrera, una ciudad además grande tanto que en el capítulo 3 nos damos cuenta que toda la ciudad se recorre en 3 días, caminando. 3 días se tarda en recorrer toda la ciudad. Además, una ciudad que en el último capítulo 4 y el último versículo, Dios establece cuántos habitantes tenía. Dice que había 120,000 infantes. Perdón. 120,000 infantes que no sabían dónde estaba la mano derecha y la izquierda. Si había 120,000 niños, pues ¿cuántos adultos no habría? O sea, estamos hablando realmente de una gran ciudad, y todos los adultos que hay ahí son guerreros y son sanguinarios. Ahora, repito, no solamente se trata de que es tu peor enemigo, no solamente se trata de que cómo es posible que una persona judía se atreva a entrar y pasar esas murallas y demás, vaya por las calles gritando: el Señor dice así, la palabra de Dios vino a mí y dice que el juicio está sobre ustedes porque su maldad ha subido delante de su santidad.
¿A quién les recuerda esto? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas, y ustedes saben lo que hizo, ¿verdad? Pasó por toda la región de Galilea y se la pasó haciendo eso. En las calles él salió aparentemente del desierto y se la pasó proclamando juicio. Y por lo tanto necesidad de arrepentimiento. Cuando el Señor te proclama juicio, tienes dos opciones. Simplemente no hacer nada y no cambiar. O el mensaje implícito dentro del juicio de Dios, siempre en el caso de Dios, es misericordia. Jesucristo, ya lo dije, cuando fue a la cruz estaba siendo ejecutado con un justo juicio, porque el pecado nuestro, tuyo y mío, si eres del pueblo de Dios, si tienes el Espíritu Santo y si puedes oír su voz, tus pecados y mis pecados estaban puestos sobre él y estaba viendo un juicio. La justicia perfecta de Dios estaba cayendo sobre él, la ira y el juicio. Y por lo tanto, así como a él el Señor decidió ponerle a su cuenta nuestros pecados, a nosotros nos concedió su perfecta justicia. Y por cuanto su justicia nos cubre, delante de Dios hemos sido justificados por medio de la fe. Si es que el Señor nos ha concedido la fe, si es que ha abierto nuestros oídos y si es que hemos podido oír su palabra, porque la palabra es la única que te puede traer a vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Juicio va de la mano con misericordia en el caso del Señor. Lo vemos en Cristo. 2 Corintios 5:21, aquel que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. No tenemos nada por nosotros mismos y en nosotros mismos que podamos ofrecer, pero sí podemos señalar al Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Ahora, tú estás practicando el pecado, tú vives en pecado delante de Dios, no te puedes llamar hijo de Dios. O sea, si tú llegaste a un arrepentimiento genuino en tu vida, no te puedes seguir deleitando en tu pecado. Pero es que no se me pueden quitar las mentiras. Pero es que no se me puede quitar. Pero es que no se me puede quitar. No, no es que se te pueda quitar. Es que estás diciendo que el poder de Dios no existe. Estás diciendo que tú tienes total gobierno y autoridad sobre tu propia vida, lo cual entonces hace nulo el reino y señorío soberano sobre tu vida. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. ¿Tú crees que la iglesia o la congregación de los santos es para decirte, tú puedes, tú eres un campeón, tú eres el David que vence a Goliat? Amado, no, tú eres del pueblo de Dios que estaba detrás de las colinas temblando porque veías al gigante y no podías nada hasta que vino Jesús y derribó totalmente al gigante y le quitó todo el poder, y entonces a ti te dio la victoria. Mis amados, tú no vas a poder vencer tu pecado ya ha sido cubierto y vencido por la sangre de Cristo. Pero si tú desprecias la palabra de Dios, la menosprecias como David. ¿Qué pasó con Eva? Génesis 3. Eva y Adán menospreciaron la palabra de Dios. La palabra de Dios había dicho, simplemente hagan todo, coman todo, pero no tomen de este fruto, de este árbol. ¿Qué fue lo que hicieron? Escucharon la voz del diablo y comieron del fruto prohibido y nos desgraciaron la vida a todos nosotros porque nos quitaron la gracia. Por eso digo desgraciados, no es una palabra fea, es quitarte la gracia, el favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que hizo David? David ve una mujer y toma una mujer que no es de él, es de Urías Heteo, es una mujer casada con uno de sus más fieles guerreros. El Espíritu Santo a David, así como le dijo cómo derrotar al gigante cuando era un jovencito, ya siendo rey, el Espíritu Santo le dice no. ¿Y qué decide David? Menospreciar la palabra de Dios. Ahora, si tú te llamas, repito, si tú te llamas a ti mismo y te ves como un verdadero creyente, entonces la palabra de Dios está llegando a ti en este momento. Y lo que va a producir es fe
y arrepentimiento. La palabra de Dios siempre produce esto: arrepentimiento de pecados y fe en la obra de Jesucristo, para que la gracia sea, ¿qué? 2 Corintios 12:9, su poder obrando en tu debilidad. 2 Corintios 12:9 lo dice claramente: es el poder de Dios el que te va a hacer a ti capaz de decirle no al pecado, no al quedarme tirado sin hacer y ir a la gran comisión. ¿Cuántas veces te encuentras tú en Nínive? Te metiste disfrazado, ni siquiera mostraste que eras un creyente verdadero, disfrazado. Te vestiste como los de Nínive, estás ahí, estás entrando en las pláticas como los de Nínive tienen, puro pecado, puras tonterías del mundo, pura basura, reino terrenal, vida terrenal. ¿Y tú qué haces? ¿Les dices que tu ciudadanía es celestial? ¿Les hablas del reino de Dios y su justicia? No. Andas bien, estás cómodo con los de Nínive. Te voy a decir algo, mi amado hermano. Si tú eres un verdadero creyente, el mundo que no se convierta a ti, de tu familia, de tus amigos y de todos tus vecinos, te va a aborrecer y te va a querer crucificar como lo hicieron con Cristo. Y si la llevas muy bien, sea tu papá, tu mamá, tu amigo, lo que me digas, si la llevas muy bien y puedes estar como si nada durante 2-3 horas hablando puras estupideces, porque perdón por la palabra, pero es real, cosas totalmente vanas, cosas totalmente vacías, sin sentido, cuando el tiempo está volando, el Señor viene pronto y tu vida y la mía se está desperdiciando. Si andas buscando los reinos y las cosas que te ofrecen y las riquezas de este mundo, estás perdido totalmente, mi amado. Te vas a ir como un Jonás huyendo a Tarsis en lugar de ir a Nínive, donde te están diciendo que vayas. Amado, ¿qué tal? ¿Qué tal un pastor que fue muy famoso en la televisión americana? ¿Qué tal un grupo de música muy famoso que ha vendido millones de discos cristianos y va a la tocada, a otra iglesia que lo invitan, sus 50,000, sus 80,000, no importa que ande como ande, o sea, si puede estar en adulterio, puede estar en lo que sea, pero la cuestión es que esta gente jala gente. Mi amado, esto no es el reino del Señor Jesucristo en el pueblo de Cristo, en la tierra del corazón de los creyentes. Esto es una burda imitación de lo que es ser pueblo de Dios. Y Jonás era un verdadero profeta. Y por cuanto era un verdadero hijo de Dios y por lo tanto ya tenía una responsabilidad como hijo, pero si además de eso era llamado profeta, siervo de Dios, tenía una doble responsabilidad. Y si le están diciendo, ve y proclama juicio, ¿qué es lo que dice Juan 10, versículo 14, por favor? Juan 10, versículo 14, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo hablando: yo soy, Juan 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz. ¿Te fijas cómo las va a traer el buen pastor? Hablándoles. Y ¿qué hará con esas ovejas? Las hará capaz de oír y recibir el llamado a salvación, arrepentimiento y fe de pecados. Oirán mi voz, serán un rebaño con un solo pastor. Amados, esto mismo lo dice Pablo de otra manera. Es Efesios 3, por favor. Efesios capítulo 3, dice el apóstol Pablo ahora. Dice: por revelación me fue dado a conocer el misterio,
tal como antes se los escribí a ustedes brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrían comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo, ¿mediante qué? Mediante el Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, no solamente Israel, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, no, también hay un pueblo que está sin el conocimiento. Y a ese pueblo que está sin conocimiento son los de Tampico, Madero, Altamira, Guadalajara, México, Monterrey, Saltillo y demás. Y el misterio fue revelado, se quitó el misterio. ¿Quién lo mostró? Cristo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la palabra de los profetas del Antiguo Testamento y apóstoles del Nuevo Testamento. No los falsos apóstoles que hoy salen en la televisión, no los falsos que sacan sus letreros y llenan el centro diciendo que viene un apóstol. No, amado, disculpa, son los apóstoles y profetas de la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dejan esos profetas del Antiguo y apóstoles del Nuevo? ¿Qué es lo que dejan? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia para ti? Primero, la mala. Eres un pecador, estás bajo el juicio de Dios. Dios es santo y no deja por inocente al culpable. Por lo tanto, ahora sí la buena noticia. Arrepiéntete y reconoce tu pecado delante de un Dios santo y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por si con el corazón crees y con la boca confiesas, entonces serás salvo. Y tú y yo sabemos lo que dice Romanos 10, versículo 12, respecto a esto también. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto tiene que ver con Nínive totalmente. En Romanos 10, dice la palabra del Señor en el versículo 12. Romanos 10, versículo 12. Dice el Señor, porque no hay distinción entre un judío y un griego. ¿Te fijas? Gentiles. No hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas. ¿Para quién? Para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Versículo 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Repito, amado hermano, amada hermana, deja de estar con los ninivitas haciendo como que eres ninivita y deja de estar comportándote dentro del pueblo de Dios como si fueras el pueblo de Dios. Antes, bien, arrepiéntete antes que el Señor te discipline, porque el Señor a todos los que ama disciplina y azota a todos aquellos que reciben. ¿Por qué? Hijos. Qué hermosa palabra. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Ahora, ¿cómo vas a saber si estás haciéndolo bien o estás haciendo mal? Tu conciencia, mi amado, tu conciencia está despierta porque el Espíritu Santo te ha sido dado. Ahora, si tu conciencia sigue cauterizada, mira, tú vas a andar como las olas, te vas a dejar llevar de aquí para allá y vas a acomodar
donde convenga. El detalle, repito, volvamos a nuestro texto, por favor, en Jonás, en el capítulo 2, tú tienes una responsabilidad. Si el Señor te dice que tienes que predicar, y obviamente lo sabemos que en Mateo 28 lo dice, en el 18 en adelante, la gran comisión es predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra responsabilidad. Acuérdense, la semana pasada le dije, ¿cuántos invitados hay? No levanta nadie la mano. ¿Qué estamos haciendo, familia? ¿Nos estamos acomodando a los ninivitas? ¿Sí? Pero Jonás, 2, dice, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Entonces tú tienes que hacer lo mismo, exactamente. Tú y yo tenemos que decirle a la gente primero, la mala. ¿La mala cuál es? Estás en problemas con el Señor, no conmigo, yo no soy, yo simplemente te vengo a expresar que mientras no estés en una caja, o bueno, tu cuerpo en una caja o tus cenizas en una urna, tienes oportunidad todavía de volverte al Señor en arrepentimiento y confiar en fe en que Jesucristo vino a salvarte también a ti como me salvó a mí. Ahora, ¿cómo le vas a poder hablar a alguien así cuando ya te has hecho de Nínive? Casi. ¿Cómo vas a hacerlo? Proclama contra ella. ¿Por qué? Porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces tienes que hablar de la maldad. Cierto. Vas a cambiar. Vamos a hablar, estoy hablando de mi caso. Voy a cambiar yo a mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis sobrinos por Cristo. Por favor. No dejo de predicarles el evangelio. Cada vez que los veo les predico el evangelio. Y lo voy a seguir haciendo. Que ninguno se ha convertido, no es asunto mío. Yo les hablo y el Señor sabe si los va a hacer oír, entender y obedecer la voz del Señor y Salvador, que trae arrepentimiento de pecados y fe en Cristo. Pero si no, estoy ignorando el llamado que hay sobre mi vida y estoy huyendo. Es bien fácil, mi amado, ser un religioso. Y Jonás es lo que muestra aquí. Vean lo que, obviamente, ¿qué tiene que ver esto? Ya como hablé acerca del primer aspecto, recibir la palabra del Señor implica soberanía y gobierno de rey, y por lo tanto a nosotros nos toca escuchar y obedecer. Bueno, en este sentido, ya tenemos una comisión muy específica, llegar y proclamar la maldad. ¿Para qué? Para arrepentimiento. No estamos juzgando, estamos diciendo que la maldad es delante de Dios. ¿Sí o no? Subió hasta Dios. Su maldad, como mi maldad, ha subido hasta Dios. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Así como hablamos en el anterior punto acerca de su reinado soberano, estamos hablando de la santidad perfecta. Santidad perfecta. Y en esa santidad perfecta hay dos palabras que estamos viendo en este segundo punto: juicio y misericordia. Juicio y misericordia. Si no entiendes el juicio que está sobre ti, tampoco vas a poder aferrarte a la misericordia que el Señor te ofrece. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. No se trata del juicio terrenal, se trata del juicio eterno. Se trata del infierno. ¿Amas realmente a tu amigo, tu pariente? ¿Lo amas de tal manera que quieres que no vaya al infierno, o simplemente ya perdiste de vista que Dios te ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas, sal de una tierra que se está pudriendo en su maldad y en su pecado, y que ya está ascendiendo tanto que es peor que toda la quemazón que está teniendo Australia? Entonces, el segundo versículo es muy claro en cuanto a la comisión, y nos toca, por supuesto, evangelizar. Y el último punto que estamos viendo el día de hoy es que, pero, se fijan cómo empieza: Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir a Tarsis. ¿Saben una cosa? Dice aquí en el versículo 3, descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos. ¿A dónde? A Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Entonces, en el versículo 3 tenemos dos veces diciendo lejos de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué estamos viendo en este aspecto? Huyendo de la presencia del Señor. En el primer punto vimos recibiendo la palabra del Señor. En el segundo, comunicando la comisión del Señor. Y ahora, huyendo de la presencia del Señor. ¿Crees que es posible realmente que puedas huir del Señor? ¿Tú crees que es posible que puedas huir del juicio venidero?
La respuesta correcta es una sola: solo Cristo. Solo en Cristo huyo de la ira venidera. ¿Qué hizo este hombre? Es su siervo, él sabe que... Vamos, 139, busquen el Salmo 139. ¿Qué dice el Salmo? Esto se lo sabía de memoria Jonás, por favor. El Salmo 139 dice la palabra del Señor así: Señor, tú me has escudriñado, tú me has conocido, tú conoces mi sentar y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso, conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabras en mi boca. He aquí, oh Señor, tú la sabes ya toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado y no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si estoy en el Seol y preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¿Por qué? Porque tú formaste mis entrañas. Amado, el Señor te creó. Él te formó en el vientre de tu madre. Él conoce todo de ti. Inclusive sabe que eres un hipócrita religioso cuando te comportas así, y sabe que eres realmente un santo cuando estás en arrepentimiento y fe. Sabe que eres débil y te lo muestra por la palabra y por el Espíritu que te ha dado. Y lo hace para tu bien, porque Él quiere mostrar el brillo de su grandeza, de su amor. ¿Quieres oír del amor de Dios? Es eso. Es su misericordia. Todos nosotros deberíamos estar muertos. Este techo caer sobre nosotros y aplastarnos totalmente a todos, porque todos hemos pecado contra Dios. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno puede estar delante de un Dios santo cuando ha pecado. Pero sin embargo, por su misericordia no hemos sido consumidos. Amada iglesia, no seamos como Jonás. No corramos, huyamos. ¿Sabes dónde quedaba Tarsis? A 800 kilómetros de donde estaba Jonás, a 800 kilómetros. ¿Y sabes dónde quedaba Nínive? En el otro sentido, otros 800 kilómetros. En lugar de ir los 800 kilómetros hacia Nínive, que fue a donde Dios lo llamó, agarró vuelo y se fue, agarró barco y se fue a Tarsis. ¿Creen que terminó en Tarsis? Tú y yo sabemos que no. Porque ¿quién va a poder contra el Señor? Por favor, no seamos necios, insensatos, por favor, amada familia. Tuvo que regresar. Y el Señor tiene sus maneras de tratar contigo. ¿Para qué tener que aventarnos? Ahora, levántate. Fíjense cómo lo dice aquí en el versículo 3. Descendiendo a Jope. ¿Y qué pasó después de Jope? Agarra su barquito. ¿Y qué hacen los marinos? Lo avientan al fondo del mar. Más descenso todavía. Descendió a Jope. El Señor quiere que se levante. Pero no. Desciende a Jope. Luego en el barco desciende hasta el fondo del mar. Luego en el mar desciende al fondo de la panza de una ballena. ¿Para qué tener que descender tanto si al final te va a escupir y te va a sacar y te va a poner donde debes estar? ¿Para qué, mi amado? Simplemente Dios es tu creador, Dios es mi creador, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces, ¿podemos huir de su presencia? Obviamente es una tremenda necedad, porque Él conoce todo, nuestros pensamientos y nuestras circunstancias. Por tanto, recibe su palabra, obedece su palabra y camina junto a Él. Es todo. Camina junto a Él. ¿Por qué? Porque Él prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Recibe su palabra, obedece su palabra y camina junto a Él. Y entonces verás su gloria. Vamos a orar. Padre, en realidad este libro no trata del juicio de Nínive,
más que del propio juicio de Jonás, porque en el juicio de Nínive hubo misericordia. En el juicio que estudiaremos el próximo domingo sobre Jonás, cuando tuvo que ser lanzado al fondo del mar, también hubo misericordia. Señor, el hijo pródigo salió tomando todas las riquezas del padre y yéndoselas a gastar, y cuando vio que estaba comiendo entre puercos, entre marranos, se acordó de su padre y se arrepintió, volvió en sí mismo y volvió a casa y encontró al padre esperándolo y corriendo a abrazarlo y mostrarle su amor. Pero había otro hijo en casa, otro Jonás, que estaba ahí creyendo que la salvación solamente era para el pueblo de Israel. Otro Jonás que estaba simplemente ahí enfocado en el hacer buenas obras religiosas, pero sin embargo tenía un corazón duro de piedra, orgulloso. Te ruego en el nombre de Jesús que nos libres, Señor. Aquí vemos en Jonás tanto al hijo pródigo que va a tener que volverse en arrepentimiento, como aquel hijo orgulloso que corrió y no quiso escuchar la voz del Padre cuando el Padre lo reprendió acerca del hijo y la fiesta que le estaba haciendo. Ten misericordia de tu pueblo y sálvalo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Toma un tiempo con el Señor, y si recibiste algo de parte del Señor, si oíste hoy su voz, no tengas en poco la voz del Señor para que no seas juzgado.